El viernes pasado habíamos anunciado una charla que iba a estar dando Jorge Altamira, el referente de política obrera, en San Justo, en La Matanza, en el Bar Doménica, un encuentro con vecinos, vecinas, militantes, para discutir el balance de las elecciones y la crisis que se abrió a partir del resultado. Y queremos retomar ese título con Jorge, con el dirigente político, para empezar a dimensionar los efectos y para mirar octubre, ¿no? Hay que mirar las generales también. Queremos el análisis de Jorge Altamira. Jorge, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día. ¿Estuviste el viernes en San Justo finalmente? ¿Cómo estuvo el encuentro? Estuvo interesante porque al terminar hubo distintas preguntas, interpelaciones, etcétera. Entiendo que siempre lo más interesante o la medida de un suceso, de una charla, es la reacción o que produce, el interés que produce el debate que se genera después. Y bueno, y eso estuvo bien. Bien, bien. Interesante ese intercambio en el barrio. Bueno, contanos tu mirada de lo que dejan las elecciones PASO con el triunfo de Milei y la, podemos decir, debacle electoral tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio. Bueno, mira, hay una explicación, digamos, sencilla, en el sentido que con un proceso inflacionario, con una confiscación de salarios, jubilaciones, una precariedad laboral creciente, lo mismo en las empresas, la flexibilidad laboral, tenía que haber una reacción política en contra, que significativamente también afectó, me parece el dato más importante, a Juntos por el Cambio, que se veía como ganadora. De alguna manera la gente le pasó factura a la gestión del gobierno de Macri, pero la candidatura de Milei sirvió como una escapatoria. Entonces el tema consiste en lo siguiente: nosotros tenemos, por lo menos momentáneamente, una iniciativa política de la ultraderecha, porque acá no alcanza con decir, no alcanza con decir como hay una crisis social tremenda, sube la derecha. Podría haber una situación revolucionaria dirigida por la izquierda. Son hipótesis históricas correctas. Acá lo que hay es una identificación de la izquierda en el concepto popular, en primer lugar con el kirchnerismo, y en segundo lugar el protagonismo de la propia izquierda en esta campaña política fue el más decepcionante de todos, porque no intervino con ningún planteo político, fue completamente marginal en el debate, y después se caracterizó, como ocurrió con Juntos por el Cambio, por una pelea interna de una violencia absolutamente impresionante, que revelaba que la carrera por un cargo en un frente de izquierda o en una organización de izquierda era más importante que el planteamiento de una salida política, que hacer un combate, etcétera. Esta interna, naturalmente, ese resultado de toda una evolución de mucho tiempo de adaptación del frente de izquierda a la situación política general. Naturalmente, en esa pelea, la derecha tiene en este momento una iniciativa extraordinaria. Ahora, el planteamiento de la derecha es explosivo. Sí. Es decir, lo que hace Milei es hacer un planteamiento confiscatorio en gran escala. Por lo tanto, probablemente él reciba la respuesta a la altura de la medicina que está proponiendo. Sí, Jorge Altamira está con nosotros. Vos visualizás que de acá a la general hay posibilidades de que gente que votó a Milei, mucha gente que votó a Milei, pueda revertir ese voto teniendo en cuenta, bueno, lo que Milei va expresando, o está tan marcado el discurso antikirchnerista, antiperonista, antiizquierda, que, bueno, una parte importante de la sociedad no importa lo que le digan, no importa que le digan que le van a vender los hijos y le van a quitar los derechos, igual va a votar de esa manera. No, ya eso Milei lo ha dicho antes. En primer lugar, no creo que sea una candidatura antiperonista. Milei y este tipo, Guillermo Francos, este hombre que está representando a la Argentina del gobierno actual en el Banco Interamericano de Desarrollo, integraron un equipo, lo informa La Nación, que se llamaba Acordar, que fue el sustento, el asesoramiento de Scioli
en la campaña contra Macri en el 2015. Sí. Es decir, me vengo a enterar ahora que la línea libertaria estuvo del lado de Scioli en aquella disputa, cuando nos atacaban a nosotros porque decíamos que eran lo mismo. Sí. Eran peor que lo mismo. Scioli era peor que Macri, porque estaba asesorado y manejado por gente del grupo Ornequian, en el cual estaba Guillermo, bueno, en el cual estaba una parte del equipo que hoy es el equipo de Milei. Impresionante. Claro. Bueno, reivindican al menemismo directamente, vienen del menemismo. Inclusive, bueno, muy bien, claro, reivindican al menemismo, así que los peronistas que no, es decir, el peronismo que no se haga, digamos, de lado y todo lo demás, es el que ha engendrado todas estas criaturas. Una característica fundamental del menemismo es que no provocó ninguna fisura política, salvo una marginal de Chacho Álvarez, que prosperó después que fue derrotado electoralmente el macrismo por De la Rúa. Entonces el peronismo es un gran intérprete en esta situación a favor de Milei, y además las evidencias del corte de boleta promovido por los intendentes, que supera en un 20% el voto a las presidenciales, donde pedían, decían, si querés votar a Milei, votá a Milei, y el resto, por favor, votame a mí como intendente. Lo mismo la complicidad de los gobernadores. Una vez que ellos ganaron sus respectivas elecciones, adelantando las elecciones, en esta se mantuvieron reservados, diciendo, nosotros vamos a arreglar con el que gane, no vamos a comprometer absolutamente nada. Por lo tanto, vos tenés acá una configuración semi-peronista Milei. Puede transformarse en una confrontación si la crisis se agrava, pero en principio el peronismo de los municipios y el peronismo de las provincias ha sido convergente con la orientación de Milei. Es un fenómeno extraordinario, es interesantísimo, sí, porque para un planteamiento de izquierda, para nosotros confirma la profundidad, la densidad de las relaciones capitalistas entre los distintos partidos. Es decir, acá nadie se pisa la cola, y tampoco hay cornadas entre bueyes. Claro. Bueno, pero ahora, como decís vos, como bien dijiste antes, Jorge, hay una parte de la sociedad que asocia al peronismo como el enemigo, poniendo el peronismo en la misma bandeja que la izquierda, y que el campo popular, y que las luchas obreras. Entonces hay una confusión enorme ahí, ¿no? Podemos... No, yo no creo, ya te digo, estos que votaron a Milei no necesariamente son... No son gorilas, decís. No son los que votaron, lógico, pero eso de que no son gorilas está aprobado por el voto en Lugano y el voto en la Villa 31. Sí. ¿O vos crees que esa gente es gorila? Claro, sí. No. Una cosa es el gorilismo oficial, que lo conocemos todos porque es una corriente histórica que nació con Rivadavia, ¿no es cierto? Y tiene todos sus tramos y qué sé yo. Y otra cosa es este voto, en donde hay una complicidad de todo el mundo. Ahora, hay una hipótesis que hay que considerarla, porque ahora vas a ver que es válida en términos reales, que es lo siguiente. En las elecciones de España recientemente, la derecha y la ultraderecha venían degollando. Se daba por seguro que barrían al PSOE, y a la izquierda que está con el PSOE de Podemos del gobierno, y fue tan dura esa presión que Pedro Sánchez adelantó las elecciones que se tenían que hacer por octubre, las adelantó a junio, como diciendo, si esta tendencia progresa, yo en octubre estoy muerto, a ver si la podemos parar ahora. Y terminó obteniendo en la práctica una victoria contra esta tendencia derechista que venía degollando, así que venía avanzando sin parar, porque hubo una reacción de mucha gente crítica de Pedro Sánchez, diciendo vamos a parar a los fachos, vamos a parar a los franquistas. ¿No es cierto? ¿Puede ocurrir eso aquí? ¿Puede ocurrir esa reacción? Yo el otro día fui a tomarme un helado, y un chico muy joven me miró con una cara así, muy angustiada, y me dijo, Jorge, explícame
esto del fascismo que se viene. Entonces, si hay gente que piensa así y todo lo demás, podría ocurrir lo de España. Hay una diferencia con España. En España el gobierno ha hecho una política antipopular, el PSOE y compañía, está en la guerra de la OTAN, es una calamidad, pero no está en un proceso de características hiperinflacionarias. Claro. Y Massa, con la devaluación, en la posterior a las PASO, acentuó la tendencia hiperinflacionaria. Entonces quiere decir que las chances de que se produzca un giro como el que ocurrió en España, y por lo tanto que es una posibilidad, no se puede excluir, es remoto, es remoto. Él ha creado una oposición popular a este gobierno todavía mayor que la que había antes. Y el planteo de, votemos a Massa para que no gane Milei, tiene un defecto esencial. Con ese planteo hoy ningún trabajador va a reaccionar contra el gobierno frente a la depreciación de los salarios, y nosotros tenemos que invitarlo a que luchen. Y si no salen a luchar los trabajadores, gana Milei. Lo que puede parar a Milei es que haya una acción huelguística poderosa de los trabajadores contra esta política suicida para la clase obrera de estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que no ofrecen ningún respaldo financiero, porque la guita que te dan es la guita que le tenés que pagar por la deuda que contrajo Macri, y sigue un rumbo destructivo. Entonces creo que lo esencial de lo que está ocurriendo en la Argentina es que hay un desmoronamiento económico capitalista, un real desmoronamiento, y esta derecha viene con un planteo de decir, vamos a reconstruir el tejido capitalista sobre la base de una moneda más sólida que el peso. Pero lo que está en cuestión es esto mismo, es un desmoronamiento social y económico capitalista, es un país endeudado, quebrado, etcétera, etcétera, y la derecha está haciendo propuestas confiscatorias de los depósitos en los bancos, confiscatorias de las jubilaciones, confiscatorias de la salud, es decir, una política extrema que corrija o que procure superar una situación extrema también de la sociedad capitalista. Totalmente. Sí, el panorama es muy oscuro, ¿no? Y pensar en sectores trabajadores acompañando eso con el voto, sea por enojo, sea por adhesión, sea por propaganda, sea por falta de... Ha ocurrido algo interesante en las fábricas. Una parte minoritaria de los obreros ha votado por Milei. Pero en muchas fábricas que yo sigo por mi militancia, esto provocó una reacción de la parte más activa de las fábricas, que le reprochó enérgicamente a los que votaron por Milei que hubieran votado por Milei. El mérito de esto, esto que se estoy relatando, es si produce una gran deliberación política en los lugares de trabajo. Eso sería extraordinario. Porque entonces se empieza discutiendo el tema del voto y al final hay que llegar a una conclusión más concreta. ¿Cómo enfrentamos esta situación? ¿Cuál es la perspectiva política? El peronismo está entregado, la burocracia sindical está recontra entregada. Le importa un bledo que todo el mundo esté ajustándose diariamente por inflación, menos los trabajadores, menos los jubilados, menos los monotributistas, ¿comprendés? Esto es un aspecto que va a provocar esta crisis, una creciente deliberación en la clase obrera. Así que el panorama no es tan... Es decir, el panorama es oscuro desde el punto de vista de que una sociedad explotadora desarrolla tendencias destructivas. Bueno, eso es lo que nosotros también esperamos, que esta sociedad explotadora desarrolle esas tendencias destructivas. El punto es ver si la clase que tiene que superar esta situación, que son los trabajadores, por medio de la deliberación y por medio de la lucha, aprovechan esta circunstancia excepcional para pegar en Argentina, darle a la Argentina un giro histórico en el sentido contrario de Milei y compañía. Jorge Altamira y el análisis post-paso rumbo a las generales de octubre. Jorge, gracias como siempre, muy interesante escucharte. Bueno, viste que cada vez que venís al oeste te andamos llamando para darte la bienvenida o para hacer el post de tu paso por acá por el territorio. Entonces me paso allá, me mudo. Bueno, lo esperamos por acá, Muy bien. Abrazo gigante. Chao.
Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera. Bueno, el análisis del sector político, de la coyuntura. Hizo un buen parangón con España, me parece, ¿no? Donde la derecha finalmente ya estaba repartiéndose cargos antes de las elecciones, estaban gritando los goles antes de meterlos y terminaron pegándosela contra la pared. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo, ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com